Ok, entonces ahora sí, comenzamos con OSPF. Vamos a ver un poquito entonces de qué trata este OSPF. Es un protocolo, un IGP, porque al final es para interior dentro de la empresa. Entonces es importante tomar en cuenta eso, que existen protocolos tanto EGP, que son externos, como IGPs, que es ahí donde entra OSPF. OSPF es un IGP, es un protocolo de estado de enlace de Link State. Pues vamos a ver más adelante que lo que le interesa y por cómo distribuye las redes y el camino que debe utilizar o que él escoge para utilizar, lo hace por medio del estado de enlace y se distribuye la información de enrutamiento solo entre enrutadores que pertenecen al mismo sistema autónomo. En este caso hablamos de áreas. Entonces vamos a encontrar que existe el área cero, que es el área backbone, donde por default va a trabajar este OSPF, pero tenemos la oportunidad, como es un protocolo que es escalable, en donde podemos hacer, por decirlo así, pequeñas redes con diferentes áreas y tener al final un OSPF multiárea. Es importante tomar en cuenta que aunque tengamos un montón de áreas, todas deben de tener una conexión con el área cero. Por decirlo así, hablando en términos ya muy coloquiales y más de lo que se habla en la calle, todas esas áreas deben tener una pata hacia el área cero. Deben de estar conectadas porque el área cero es la que se encarga de distribuir las redes o de hacer ese anuncio a todos los routers para que conozcan estas redes que él va a ir recolectando. Entonces, vemos que como les comentaba, es un protocolo de estado enlace. La interfaz del enrutador se considera un enlace OSPF y el estado de los enlaces se almacena en la base de datos de estado enlace. OSPF crea una base de datos que es posible verla a través de el router. Ustedes ponen un comando show IP OSPF database. Ahí van a ver el estado de los enlaces de los neighbors que tiene a nivel de ese router de OSPF y los protocolos de enrutamiento de estado enlace están distribuyendo, replicando pues esa base de datos que describe, porque al final el router designado, que vamos a ver más adelante porque hay varios conceptos que hay que ver por acá, crean una topología, aunque ustedes no lo crean, él con todo lo que recibe, él crea una topología del enrutamiento en donde él básicamente con todo lo que logra recibir, con todo lo que logra escuchar, él se hace una idea a través de esta base de datos que él crea de cómo está conectada la red. Entonces, cada enrutador en el dominio de enrutamiento recopila la topología de enrutamiento local y envía esta información a través de anuncios de estado de enlace, a través de los LSA, que los LSA tienen tipos, que los vamos a ver más adelante, que es muy importante para cuando usamos OSPF multiárea. Entonces, los LSA se inundan con todos los demás enrutadores en el dominio de enrutamiento y cada enrutador pues crea su propia base de datos de estado enlace a partir de estos anuncios de estado enlace que recibe estos LSA. El algoritmo de inundación del protocolo de estado enlace garantiza que cada enrutador tenga una base de datos de estado enlace idéntica y cada enrutador calcula la tabla de enrutamiento según esta base de datos de estado enlace. Entonces veamos que esta base de datos es básicamente la topología que se crea el enrutador y al final esto provoca pues que por medio de estos LSA se empiecen a enviar esta paquetería de actualización de qué es lo que tengo conectado, estas son mis redes. Entonces vamos a ver en qué implica cada uno de estos tipos, que en realidad son 8, este, para, para que ustedes vean cómo funciona y qué características tiene cada uno. Bueno, acá tenemos características de OSPF, que el protocolo OSPF versión 2 fue concebido como un protocolo sin clase, por lo tanto admite VLSM, routing entre los dominios de sin clase IP versión 4. Es importante
Comentarles que ya existe OSPF versión 3, que la versión 3 acepta y es para IP versión 6. Es eficaz, pues los cambios de routing dirigen actualizaciones de routing y no hay actualizaciones periódicas. Usa el algoritmo SPF para elegir la mejor ruta. Entonces, se da una convergencia rápida y es que propaga rápidamente los cambios que se realizan a la red. Es escalable, como les comentaba. El hecho de poder tener estos grupos de redes pequeñas que están en temas de diferentes áreas, también que yo puedo conectar un EGP con OSPF, puedo conectar RIP con OSPF, puedo conectar EIGRP con OSPF, entonces se vuelve escalable porque puedo hacer mi red más grande a través de pequeños nodos, por decirlo así, pequeñas redes, que al final todo tiene que tener un camino o estar directamente conectado cada una de estas pequeñas redes al área cero. Es seguro y es que cuando la autenticación está habilitada, los routers OSPF solo aceptan actualizaciones de routing cifradas de pares con la misma contraseña compartida previamente. Entonces es importante porque hasta seguridad incorpora este tema de OSPF. OSPF es el protocolo, por decirlo así, por excelencia que manejan las empresas, ya sea un ISP o cualquier otra empresa, que es una empresa pues ya grande. Las demás, pues depende de su infraestructura, muchas se acoplan a RIP, muchas, si toda su infraestructura es Cisco, se acoplan a IGRP. Entonces, pero la gran mayoría trabaja sobre OSPF, haciendo la red escalable a nivel de MPLS. Sobre OSPF va MPLS para una mejor ingeniería de tráfico y de red para la administración de los recursos, pero todo el proceso de enrutamiento y de paquetería lo hace OSPF. Vemos que OSPF, pues como podemos ver acá en esta imagen, tiene una distancia administrativa. Al final, pues cada ruta tiene un peso y en base a ese peso, pues el router también escoge hacia dónde ir. Pues el router puede tener varias instancias de enrutamiento en donde puede tener un OSPF, puede tener un RIP conectado, puede tener un BGP conectado. Entonces, veamos todos esos detalles que también tienen este peso, esta distancia administrativa, que es lo que hace que el router también escoja entre varios protocolos de red sobre cuál es la distancia, la mejor distancia a la que yo puedo enviar y a dónde tengo, pues, de lo que estoy conociendo en actualizaciones, por dónde puedo enviar mi tráfico. Vemos como componentes principales de OSPF, vemos las estructuras de datos, pues OSPF crea y mantiene tres bases de datos. Tenemos la base de datos de adyacencia, que es que crea la base de datos de los vecinos. Los OSPF, las instancias de OSPF que tengo directamente conectadas, mis neighbors. La base de datos de estado enlace, que es que crea la tabla de la topología. Aquí donde yo les comento, donde él se imagina, donde él monta a nivel de esta base de datos, él ya ve toda la red, él ya sabe cómo está conectada toda la red. Y vemos la base de datos de reenvío, que es que crea la tabla de routing, donde ahí empiezo donde yo despliego por medio de un show IP route, por donde puedo conocer X red y cuál es el mejor camino. Estas tablas contienen una lista de routers vecinos para intercambiar información de routing y se guardan y se mantienen en la RAM. Entonces vean lo importante de estas tres bases de datos que complementan OSPF para que funcione de una manera correcta y se puedan dar las actualizaciones en tiempo real de todos los cambios que se den a nivel de red, a nivel de este protocolo. Vemos, siguiendo con los componentes, tenemos el mensaje de protocolo de routing y es que los dispositivos de capa 3 ejecutan OSPF, intercambian mensajes para transmitir la información de routing por medio de 5 tipos de paquetes. Entonces, esta es la parte donde empieza la conexión de un router que tiene OSPF con otro router que tiene OSPF y están directamente conectados. El primer router envía un paquete de salud, un paquete de hello. Este paquete simplemente lo que está haciendo es como abrir la sesión, el camino
para poder empezar a ver si yo puedo establecer ese neighbor, ese OSPF con el otro router. Yo envío un paquete, después de que el router B, por decirlo así, me responde este paquete de hello, yo envío un paquete de descripción de mi base de datos. Cuando yo empiezo a obtener este recibido, sigo con el paquete de solicitud de estado enlace. Entonces, el paquete de solicitud de estado enlace lo que hace es que el router pide permiso para establecer una conexión con el otro que está directamente conectado. Y continuando, se envía el paquete de actualización de estado enlace. Aquí es donde entran los LCAs, que es lo más importante a nivel de OSPF, porque a nivel de troubleshooting es muy importante que ustedes sepan en un OSPF multiárea qué está pasando. Porque, por ejemplo, en el paquete de la solicitud de estado enlace, en el paso anterior, si nos damos cuenta que es por ese paso que no conecta, puede ser problemas de MTU, porque ahí se encuentra el MTU. Entonces puede ser que este OSPF esté para Jumbro Frame, que son MTUs mayores a 9000, y yo no tenga habilitada esa comunicación. Entonces, ahí es donde se da el problema para empezar a hacer el troubleshooting en esta parte. Y vemos el paquete de actualización de estado enlace, que es donde entran los LCAs, porque por ahí es donde entra el tema del paquete de actualización de estado enlace, en donde yo le digo que según el área que yo tenga, es donde se ve el tema de la paquetería que envío, porque hay ocho tipos de paquetería que ustedes van a ver que un problema puede ser un mal diseño en la red por el tipo de paquetería que estoy pasando. Y por último tenemos el LSA, el ACK, que es el que por fin ya dice, ok, podemos establecer la red, podemos establecer el enlace y ya somos neighbors y te comparto la lista de todo lo que tengo. Bueno, vemos una característica principal de OSPF y es que OSPF hace el cálculo del estado enlace a través de un algoritmo que es bastante complejo, que en este caso se llama el algoritmo Dijkstra, que se usa para calcular la ruta más corta en cada red de destino, pues su métrica de rutamiento es el costo de los enlaces y el parámetro que se calcula en función del ancho de banda. Es por este motivo que es de gran importancia la configuración del parámetro del bandwidth en las interfaces que participen de este proceso de enrutamiento. Entonces veamos que este algoritmo es un poco complejo. Sacar como todo un tema para explicarlo, pues sí se vuelve muy extenso. Entonces, acá vamos a ver básicamente que fue propuesto en 1959. Es el algoritmo de caminos mínimos o también llamado la ruta más corta o árbol mínimo. O como les comentaba, simplemente el algoritmo de Dijkstra. Es un algoritmo para determinar el camino o ruta más corta desde un nodo de origen hacia los demás nodos del grafo, en el cual cada arista o arco posee un peso. Se sigue una serie de pasos y consideraciones en donde él hace este cálculo de la ruta, va a ver la distancia administrativa que hay, va a ver el peso, que es el bandwidth estos enlaces, y a partir de ahí, él va a empezar a decir, por ejemplo, en router B, va a decir, porque va a hacer un cálculo de toda la ruta, de si la ruta pasando de B por C para llegar a A es más eficiente que B hacia A. Tal vez porque entre B y C hay un enlace de 1 giga y entre C y A hay un enlace de 1 giga. Y tal vez entre B y A lo que hay es un enlace de 10 megas. Entonces todo este tema del bandwidth tiene mucha influencia porque también ayuda a determinar cuál es el mejor camino para yo establecer y decirle a los demás neighbors que es el mejor camino que tengo ahorita. Muchas veces les va a pasar que cuando ustedes configuren OSPF y cuando se creen muchas rutas, son demasiadas rutas, muchas no aparezcan. El hecho de que no aparezcan no quiere decir que no existan. Lo que pasa es que a veces son tantas rutas que los routers pues no las toman en cuenta, las tienen ahí por si se cae la principal, pero no las muestran en un show IP route.
Entonces es importante tener ese detalle por ahí. Otra cosa, un tip muy importante, OSPF, al ser un protocolo de estado enlace, necesita una interfaz que no pueda generar una intermitencia. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo coloco OSPF en base a una interfaz Ethernet o una interfaz física, existen los problemas de que alguien pueda desconectar, que haya un problema a nivel de interfaz, que se quede inhibida la interfaz por algún tema, algún loop o algún tema de MTU y la interfaz se quedó pegada, como se dice popularmente. Esto genera flapping, genera un tema de intermitencia a nivel del OSPF, entonces se recomienda, por lo menos a nivel de Cisco, que el OSPF debe ir en una loopback. ¿Por qué? Porque una loopback nunca se cae. Entonces eso evita que a nivel de OSPF estemos recibiendo intermitencias y que se me desconectó el neighbor y se cayó el neighbor y volvió a levantar el neighbor. Entonces ya es un tema que si genera esta intermitencia es porque algo está pasando con el otro equipo o algo está pasando con mi equipo a nivel de OSPF configuración o de mensajería o de MTU, pero no es un tema de la interfaz. Por ahí eliminamos ese punto de falla al establecerlo en una loopback. A nivel de MikroTik, las únicas interfaces que siempre se mantienen up son los bridge. Si alguna vez llegan a tocar un equipo MikroTik, van a ver que la mejor manera de colocar OSPF es en un bridge, en una interfaz bridge, porque ellas no se van a caer y descartamos ese punto de falla de que se genere un flapping a nivel de OSPF por un tema de colocarlo en una interfaz física. Para continuar, vemos que OSPF se basa en tecnología, pues estado enlace, lo que les he comentado, y que tiene varias ventajas sobre protocolos de vector de distancia como RIP e IGRP. Y es que no hay limitaciones en el conteo de saltos, el direccionamiento de multidifusión se utiliza para enviar actualizaciones de información de rutamiento, y las actualizaciones solo se envían cuando ocurren cambios de la topología de red. No es que estoy enviando paquetería y paquetería, paquetería actualizando lo mismo, sino que solamente se envía ese paquete o esa actualización. Esos updates se envían solamente cuando se hace un cambio a nivel de red y el router principal, por decirlo así, el DR, el Design Router, este, le llega una actualización sobre un cambio en la red. Vemos la definición lógica de las redes en donde los enrutadores se dividen en áreas, lo que lo vuelve escalable y transfiere y etiqueta las rutas externas inyectadas en los AS. A esto me refiero de protocolos externos, por ejemplo, un BGP, un RIP, un IGRP que estén conectados a OSPF en X área. Sin embargo, pues hay algunas desventajas, pues OSPF consume bastante memoria CPU debido al algoritmo y al mantenimiento de las múltiples copias de información del enrutamiento. Entonces tienen que ser routers bastante robustos para que no exista un tema de que, ok, tengo el CPU al 100 y eso está haciendo que el router crashee o la memoria está llegando a niveles de 95% y eso hace que mi router automáticamente se quede pegado y haya que ir al lugar y reiniciarlo porque ni siquiera se vuelve accesible por medio de consola. Y es un protocolo más complejo para implementar en comparación con RIP. Aquí entramos en la parte vacilona donde aquí empieza lo interesante. Aquí estamos viendo hacia atrás un poquito de lo que es OSPF y cómo se compone. Aquí ya empezamos en el funcionamiento, en el tema, en la parte fuerte de OSPF. Y es que vemos que existe pues OSPF de área única, lo que les comentaba, OSPF básico, un OSPF básico se hace en área cero, es el área backbone, denominada backbone. Es el área principal de OSPF, sea un OSPF de área única o de multiárea, siempre tiene que existir esta área backbone, esta área cero. Y vamos a ver que hay ventajas sobre el OSPF de área única, pues es que converge con mayor velocidad que los protocolos de vector distancia, no es propenso a bucles de enrutamiento, escala muy bien a redes grandes, utiliza el ancho banda de los enlaces como base de la métrica, soporta VLSM y CIDR, brinda múltiples opciones de configuración, lo que permite adaptarlo a requerimientos muy específicos. Entonces vea que tiene bastantes ventajas este OSPF en cuanto
a los demás protocolos y más que todo sobre vector distancia. Vemos desventajas, pues por acá tenemos tres desventajas de lo que es un OSPF de área única. Y es que requiere del administrador de la red un conocimiento y destrezas superiores a los que requiere la implementación de RIP. Conlleva un alto uso de CPU y memoria del router y solo soporta el conjunto de protocolos TCP/IP. Y tenemos que esta es la parte más bonita de OCPF porque el área cero pues es muy simple, la configuramos, todo lo conectamos a área cero, todo converge en área cero, no hay problema. Pero donde empiezan los problemas vacilones y entender qué es lo que pasa con OSPF es cuando entramos en un multiárea. Como ustedes pueden ver en la imagen, es importante que vean que existe un área cero, que puedo tener un área X, área 51 y el área 1. Y lo importante es que esos routers tengan una conexión en área cero. Estos routers de borde, estos ABR, que más adelante vamos a ver que es un ABR, tienen que sí o sí tener una conexión a área cero, porque área cero se va a encargar de enviar actualizaciones. Entonces, se implementa mediante varias áreas de manera jerárquica. Todas las áreas, como les comentaba, deben conectarse al área backbone y los routers que interconectan áreas se denominan los routers fronterizos de área o ABR. Entonces, hay tipos especiales de áreas en OSPF. Vamos a ver que está la estándar. Yo puedo dejar una área sin ninguna configuración adicional. Está la área backbone, que es el área cero. Vemos que acepta las rutas de cualquier área, acepta las rutas de cualquier otra área, acepta las rutas externas, los que son E1 y E2, que esos son otros protocolos de enrutamiento conectados a OSPF, y acepta ASBR, que ASBR son los routers de borde que están conectados directamente a otro protocolo de enrutamiento. Tenemos el área STUP. El área STUP acepta actualizaciones de su propia área, acepta actualizaciones de otras áreas, pero no acepta rutas externas. ¿Qué se utiliza en ese caso para conocer las rutas externas de una actualización de otro SPF que esté dentro de mi red? Se utiliza un default route que esto lo genera inclusive el router. Cuando yo coloco mi área de OSPF en STUB, él me crea una ruta por defecto. Tenemos también el tipo de área del total y STUBI, que tenemos que acepta de la misma área, pero no acepta de otras áreas, ni tampoco acepta externas. Y esto quiere decir que vamos otra vez. Yo puedo recibir actualizaciones de mi propia área, pero para conocer el resto de áreas, que la actualización viene por medio del router de borde que está conectado a área cero, se hace por medio de una ruta por defecto. Vemos la ruta NSCA que acepta de la propia área, acepta de otras áreas, pero no acepta rutas externas, entonces utiliza una ruta por defecto. Y vemos el Total Stubby y el NSCA, que básicamente pasa mucho como el Total Stubby que ya habíamos visto, solo acepta lo interno y no acepta rutas de otras áreas ni externas. Más adelante vamos a ver un poquito más explicado, un dibujo con routers y demás, de qué se trata este tipo de áreas que existen. Tenemos las ventajas de OSPF de área única, y es que genera tablas de routing más pequeñas, se crean menos entradas de tablas de routing, ya que las direcciones pueden resumirse entre áreas, la sumarización de ruta no está habilitada de manera predeterminada, también que utilizamos rutas por defecto, entonces yo como no recibo actualizaciones, tengo una ruta por defecto y todo el tráfico lo envío por ahí y el router de borde sabe a dónde enviarlo, porque el router de borde sí conoce todas las redes porque él está conectado directamente a área cero. Tenemos menor sobrecarga de actualización de estado de enlace y es que minimiza los requisitos de procesamiento y memoria, pues las áreas se vuelven más pequeñas. Básicamente el área más grande es el área cero, porque ahí es donde converge todo el tráfico, todas las actualizaciones.
vemos menor cálculo del algoritmo SPF, que localiza el impacto de un cambio de topología dentro de un área. Por ejemplo, minimiza el impacto de las actualizaciones de routing debido a la saturación de los LSA que se detienen en el límite de área. Que eso vamos a ver por qué se detienen en el límite de área. Y la capacidad de aislar problemas de redes inestables dentro de un área. Las desventajas, pues aquí vemos una única desventaja y es que requieren un diseño de red jerárquico estricto para que una red se pueda ir en áreas más pequeñas a fin de reducir el tamaño de las tablas de topología. Vamos a ver un poquito de la terminología OSPF, que es bastante grande, pues tenemos conceptos como vecino, el designer router, el backup designer router, tenemos adyacencias, tenemos enlaces, interfaz, tenemos los LSA, que era lo que les comentaba, tenemos áreas, tenemos el ABR, el ACBR, tenemos NMBA, tenemos broadcast, el tema de punto a punto, router ID, que es muy importante el router ID. Vamos a ver el estado de enlace, el costo y el sistema autónomo. Entonces, para comenzar, un vecino es un enrutador conectado adyacente que ejecuta OSPF con la interfaz adyacente en la misma área. Los vecinos son encontrados, lo que les comentaba ahora, la paquetería que hacíamos, primero el paquete hello, después veíamos los MTUs, veíamos los LSAs, vemos adyacencias, que son conexiones lógicas entre el enrutador y su designer router y su backup designer router correspondientes, y no se intercambia información de enrutamiento a menos de que se formen adyacencias. Con enlace, enlace se refiere a una red o interfaz del enrutador asignada a cualquier red dada. Tenemos la interfaz, que la interfaz física pues del enrutador se considera como un enlace cuando se agrega pues a OSPF, utilizado para construir una base de datos de enlaces. Tenemos los LSA, que es el anuncio de estado enlace. El paquete de datos contiene información de enrutamiento y el estado enlace que se comparte entre los vecinos de los OSPFs. Tenemos el designer router, que es el enrutador designado, el elegido para minimizar el número de adyacencias formadas. ¿Por qué? Porque en una multiárea, aunque sean pequeñas, no es factible, si yo quiero reducir procesamiento y también enrutamiento, esa paquetería de routing, yo tengo que designar un único router que es el que va a recibir las actualizaciones. Ese es el deber de este designer router. ¿Por qué? Porque si no, si tengo 8 o 10 routers dentro de un área, esos 8 o 10 routers van a estar enviando actualizaciones y actualizaciones y actualizaciones, y me pasó esto y me pasó, y se lo envían a todos por medio de la multidifusión. Cuando yo designo un router, todo el resto de routers, si yo tengo 8 y designo el número uno como designer router, los 7 restantes solo envían al designer router sus actualizaciones, y el designer router se encarga de enviar eso a área cero para que área cero genere actualización. Y solamente el designer router envía a los demás routers de la red, del área, la actualización para que ellos sepan qué hay nuevo en la red y cómo se encuentra construida esta red. Y el BDR básicamente es un backup del design router. Si se cae el design router, pues ahí está el backup para que todo el tráfico se mueva a este equipo. Vemos el área, que son las áreas que se utilizan para establecer pues, la red jerárquica. Área 0 backbone, puedo tener área 1, área 50, área 100. Tenemos el ABR. El ABR es muy importante porque es el router de borde de área que está conectado a las múltiples áreas. Es el enlace entre, por ejemplo, área 50 y área 0, que siempre debe existir ese router, porque la función de ese router es hacer la traducción de la paquetería de un área que no es el backbone, que no es la 0, hacia el área 0. Tenemos el ACBR, que es el enrutador de sistema, por decirlo así, de un área, de un sistema autónomo, en donde yo básicamente conecto a él un protocolo diferente a OSPF para que sea enviado a través de toda la red para que conozcan mis redes y yo poder conocer el resto de la red. Tenemos las NVMe, que son las redes de acceso múltiple sin difusión,
que permiten el acceso múltiple pero no tienen capacidad de transmisión. Por ejemplo, el tema de Frame Relay y que requiere una configuración de entorno de SPF adicional para esas redes. Hablamos de Broadcast, que es que la red permite la transmisión, por ejemplo, Ethernet, el punto a punto, el tipo de red que elimina la necesidad del DR y el BDR, el Router ID, que es muy importante, que es la dirección IP utilizada para identificar el enrutador OSPF. Vamos a ver más adelante, pues si el enrutador OSPF no se configura, cómo es que escoge entonces este ID. Vemos el estado de enlace, que es el término de estado de enlace que hace referencia al estado de enlace entre dos routers, pues entre neighbors, y define la relación entre la interfaz del enrutador y sus vecinos. El costo, y los protocolos de estado de enlace asignan un valor a cada enlace denominado costo. El valor del costo depende de la velocidad de los medios y se asocia un costo con el exterior de cada interfaz del enrutador. Esto como se conoce como el costo de salida de la interfaz. Y el sistema autónomo es un grupo, un sistema autónomo es un grupo de enrutadores que usa el protocolo de enrutamiento común para intercambiar información de enrutamiento. Entonces vemos que para que OSPF sea funcional, pues al mirar la base de datos de estado de enlace, cada enrutador de enrutamiento sabe cuántos routers hay en la red, cuántas interfaces tienen esos routers, qué vínculo de la red conecta al enrutador y el costo de cada enlace. Y hay varios pasos antes de que OSPF se vuelva completamente funcional. Y era lo que hablábamos ahora. Pues primero se descubre el vecino, se sincroniza la base de datos y se da el cálculo del enrutamiento para yo poder decir o que dos routers generen un mensaje dentro de su línea de comandos que diga OSPF adjacency con X y X router. Vemos un poquito del diagrama de estados de adyacencia, los múltiples estados que tiene, cómo empieza ahí poco a poco para poder establecer, esto es el tipo de, de paquetería que genera. Está caído, envía el paquete de hello, cuando ya envía el paquete de hello, entra en un estado init, envía el paquete de two-way receive y ahora entramos. Aquí entra la parte de Xstart, que es el tercer paso para, esto es solamente para poder generar una adyacencia. Después de Xstart, empieza, ya yo envío mi base de datos, llego a la parte de Exchange, es donde ya después de que la negociación se hace la parte de intercambio, en donde vuelvo a enviar ahora envío LSAs con distinta información. Llego a la parte, cuando ya yo envío toda esta información, llego a la parte de carga. Y por último, cuando ya estoy full es porque ya envié mis paquetes de LSA ACK, los paquetes de recibido y listo. A partir de ahí se genera una adyacencia a nivel de OSPF. Ahora, aquí es muy importante lo que les comentaba con la función del Designer Router. Si ustedes ven estas imágenes, si yo no designo un router y un backup Designer Router, entonces yo voy a tener tanto R1 como desde R1 hasta R5, todos enviándose a todas sus actualizaciones. Y esto va a generar cargas a nivel de red, va a generar tráfico, va a generar latencia porque estoy utilizando mi enlace para cada rato enviar paquetes de actualización. Lo que pasa en la red, si se me desconecta una red que conocí esto y se lo envío a alguien más. Entonces aquí inclusive se pueden generar hasta loops. Entonces, aunque ustedes no lo crean, pues sí se dan casos muy aislados en donde existen loops de capa 3 y se dan a nivel de OSPF por una mala administración de un OSPF o un diseño mal pensado. Entonces, lo que pasa acá es que cuando yo designo un router, el resto de routers van a enviar solamente la paquetería a él y él se va a encargar de generar actualizaciones a los demás. Esa es la función que es muy importante, esta función del DR. Para el proceso de elección del DR o el BDR que es predeterminado, el router ID se determina de tres maneras. Pues primero la ID yo la puedo configurar manualmente en la instancia que básicamente se convierte en la IP de la loopback que yo cree
Y si no hay una ID de router configurada, la ID determina la IP de la loopback más alta. La loopback más alta es a la que va a tomar el proceso de OSPF para decir, este es el designer router, este es el ID. Y si no hay interfaces loopback configuradas, la ID del router la determina la dirección IP versión 4 más activa, que esté activa más alta. Entonces vean como lo ideal es que uno pueda configurar este ID para tener un control de la red. Por eso es que lleva un mayor control y una mayor complejidad, porque lleva más configuraciones, lleva más temas de poder ya diseñar. No es que lo hago porque así quiero hacerlo y porque lo tiré y hagamos OSPF, no. Lleva varios pasos a determinar, lleva el tema de cómo va a ser la red, si va a ser escalable en ese momento, si solamente va a ser área cero, si quiero múltiples áreas, si voy a conectar un EGP. Entonces todo este tema es importante para tener un control de lo que es OSPF en su totalidad. Entonces aquí en la parte gruesa de OSPF y es donde vemos los tipos de LSA. Vemos el tipo 1. El tipo 1 se genera dentro de la mayoría de áreas en las estándar, pero tenemos un detalle, no cruza el ABR ni el ASBR. Ahorita vamos a ver un poquito más explicado esto porque es complejo. Tenemos el tipo 2 que es la red LSA, la Network LSA, generado para cada red de tránsito dentro de una misma área. Y una red de tránsito tiene al menos dos enrutadores OSPF conectados directamente. Ethernet es un ejemplo de esta red de tránsito y un LSA tipo 2 enumera cada uno de los enrutadores conectados que componen la red de tránsito y es generado por el DR. Entonces vemos el tipo 3, que aquí es el tipo 3 es donde entra el ABR, el router de borde hacia el área 0, envía un resumen de tipo 3 LSA. El tipo 3 de LSA anuncia cualquier red propiedad de un área para el resto de áreas en OSPF. De forma predeterminada, OSPF anuncia LSA de tipo 3 para cada subred definida dentro del origen. Vemos el tipo 4 que anuncia la dirección ASBR y muestra dónde se encuentra la ASBR, anunciando su tabla de enrutamiento. Vamos a ver que 1 y 2 trabajan simultáneamente. 3 es la traducción de 1 y 2, porque la paquetería tipo 1 y tipo 2 no pasan el ABR. Entonces el ABR tiene que traducir esta paquetería tipo 1 y tipo 2 a tipo 3 para yo poderla enviar dentro de área 0. Y ahora viene la parte en donde entra el tema de la ASBR. ASBR habíamos comentado que son los routers que reciben tráfico de otros protocolos de red. Por ejemplo, BGP o RIP, donde yo recibo, entra un tema importante. Porque la paquetería que sale del ASBR es paquetería tipo 5. Pero pasa lo mismo que con 1 y 2. No pasan el ABR. ¿Cómo pasan el ABR? El ABR hace un cambio a paquetería tipo 4 para poder enviar el tipo de paquetería 5. Entonces 4 y 5 trabajan juntos. El tipo 6, que casi no se utiliza, la membresía grupal de LSA, que esta se definió para extensiones de multidifusión, y el tema de MikroTik, que no utiliza mensajería tipo 6. Y tipo 7 es súper importante. ¿Por qué? Porque donde yo especifique áreas que son not totally stubby area, van a ver que el tipo 7 se vuelve primordial. ¿Por qué? Porque esta no stubby, esta totally not stubby, no pasa mensajería tipo 5. Al no pasar mensajería tipo 5, yo entonces no puedo recibir externas. Si yo no recibo externas, entonces si tengo un BGP conectado al área 51, no puedo recibir, no sé cómo llegar a esa red. Entonces el ACBR envía paquetería tipo 7. Elimina la paquetería tipo 5 y automáticamente envía paquetería tipo 7 para que se pueda definir y yo pueda leer dentro de mi propia área. Y hablamos de que cuando estamos en un término de not to be totally area,
Para poder salir al resto de la red, mi router de borde genera una ruta por defecto. Y esa ruta por defecto hace que yo pueda conocer el resto de la red. No sé cómo llego a la ruta a la otra red, pero yo tengo una orden de que todo mi tráfico sale por este router. Y todo lo que no conozca directamente por medio de SPF, lo voy a buscar a esta ruta por defecto. No me importa cómo, llego, pero llego. Siempre y cuando el ABR conozca la red donde yo quiera ir. Y tipo 8 básicamente es para la parte local de OSPF versión 3 que hablamos de IPv 6. Entonces, aquí vamos a ver los tipos de área. Vamos a ver que yo tengo mi área backbone. Aquí es muy importante que pongan atención. Y si al final tienen dudas o consultas, podemos verlo con todo gusto porque es la parte gruesa y difícil de OSPF cuando hablamos de multiárea. Vemos que a pesar de que yo tenga una regular area, que es la estándar, tenemos una stub area donde hay default routes, donde hay rutas por defecto, tenemos la área NSSA, donde hablamos de esta nodes to be de total area y hablamos de la total stub area. Si vemos todo lo que es diferente a una regular area, todas usan default routes. ¿Qué es lo que pasa? Todas estas áreas, al final yo puedo llamarla, la regular área puede ser el área 5, stub area puede ser área 9, total stub area puede ser área 11 y la NSSA puede ser área 15, pero todas tienen una conexión hacia área 0. Entonces, básicamente, este tipo ustedes lo definen cuando hacen la configuración. Ustedes ponen la red con la wildcard, que más adelante vamos a dar una pequeña explicación de qué es una wildcard, y le ponen área 15 y le ponen stub area o NSSA. Y ahí es donde entra el tema de paquetería, que más adelante vamos a ver. Aquí viene ya un poco más explicado cómo es que funcionan. Si ustedes ven un área estándar, hablábamos de paquetería 1 y 2, que la paquetería 1 y 2 se mantiene aquí. Veamos este montón de líneas, por ejemplo, en área 1, eso es un conjunto de un montón de routers dentro de esa área 1. Dentro de esa área 1 yo hablo paquetería 1 y 2, porque es un área estándar. Y para yo poder enviar esas actualizaciones y recibirlas, esa paquetería tipo 1 y 2 se convierte en tipo 3, en tipo 4 y en tipo 5. Depende de lo que yo quiera enviar. Si yo tengo aquí en área 1 estándar un ASBR que tiene conectada una conexión al RIP, voy a generar paquetería tipo 5 y la voy a encapsular en tipo 4 para enviarla a área 0 y que área 0 se la comparta a los demás. Y puedo recibir ese tipo de área. Cuando tenemos un área stub, yo igual genero paquetería 1 y 2 dentro de mi red, pero para yo poder conocer las demás, lo que genero es una ruta por defecto, porque solamente permite paquetería 1 y 2. Entonces, si solamente permite paquetería 1 y 2, yo no podría conocer ni las actualizaciones de los demás OSPFs que están conectados, de las demás áreas que están conectadas a área 0, porque no permite mensajería 3, ni las external, que son por medio de los ASBR, que son paquetería 4 y 5, porque no puedo recibir ese tipo de paquetería porque estoy utilizando el tipo de área stub. Entonces, automáticamente se genera una ruta por defecto de OSPF. Vemos el área 3, que se llama área 3 total y stub. Entonces, donde vemos que pasa lo mismo. Yo para poder recibir, lo que hago es que se genera una ruta por defecto a nivel de OSPF y dentro de mi área, esta área 3, hablo paquetería 1 y 2. Actualizaciones las hago a nivel de 1 y 2. Tengo un designer router, el designer router envía esa paquetería a nivel de 1 y 2 por toda el área 3. Es importante mencionar que el área 2 stub no realiza sumarización y el área 3, en la que se llama total stub,
no realiza sumarización. La 2, el stub, hace sumarización y la 3 no la hace. Cuando hablamos de área 4, es de la NSCA. Vean que aquí ya se pone un poquito más bonito el asunto. Yo dentro de mi red estoy haciendo paquetería 1 y 2. Estoy viendo paquetería 1 y 2. Recibo paquetería 3 que son paqueterías a nivel de cuando recibo actualizaciones del área 0 del resto de las áreas que recibe área 0, del resto de las redes que recibe. Y entra el tema de paquetería porque tengo un router que está distribuyendo lo conectado, que pueden ser algún otro protocolo, puede ser una interfaz, una loopback, y esto se convierte en paquetería 7, que es para yo poder hablar para yo poder conocer dentro de esta área NSCA lo que tengo en el siguiente router. Y envío hacia afuera paquetería 3 y 5. Paquetería 3, que es la traducción de 1 y 2, y paquetería 5, que se convierte en la traducción del 7. Vemos el área 5, el total stubby, not stubby. Si ustedes ven, aquí hay un dato muy importante. Cuando ustedes quieran configurar OSPF, la manera de configurarlo es poniendo área 2 stub, si ustedes quieren un área stub. Área 3 stub no summary, si ustedes quieren un área total y stubby. Si quieren un área not so stubby, van a tener que poner área 4 NSCA. Si quieren un total stubby not stubby, van a ver que es un área 5 NSCA no summary. Entonces, el área NSCA no summary, que es el total stubby not stubby, pasa lo mismo que en el NSCA, simplemente que aquí yo lo que recibo es por medio de un default route, de una ruta por defecto. ¿Por qué? Porque no puedo recibir paquetería ni 3, ni 5, ni 4. Entonces simplemente lo que hago es que OSPF genera automáticamente una ruta por defecto para yo poder conocer, y puedo enviar paquetería 3 y 5 para generar actualizaciones a nivel del área 0 y que todos conozcan mis redes. Vemos que el área 6, en este caso, que es la not so stubby, aquí vemos que lo que pasa es que dentro de ellos hablamos paquetería 1 y 2. Pasa lo mismo con redes directamente conectadas, paquetería 7, y puedo enviar hacia afuera paquetería 3 y 5, y puedo recibir paquetería 3, pero también genero una ruta por defecto, que era la tabla que les comentaba antes. Básicamente se generan rutas por defecto en base a estos tipos de área que existen por el tipo de paquetería, por el tipo de LCA que yo puedo recibir y que puedo enviar. En base a eso es que el OSPF determina cómo necesita que todo esté conectado. Entonces él crea estas rutas por defecto para que sea totalmente conectado todo, para que todo todo pueda verse, todo pueda hablarse y nadie se quede por fuera. Vemos el área 7, que es el total stubby not so stubby. Hablamos paquetería 1 y 2 dentro de la misma área, pero tenemos un RIP conectado. Ese RIP conectado pues igual genera paquetería 7. Lo que pasa aquí es que hacia afuera sí puedo enviar paquetería 3 y 5, que son traducciones de la 7 y del 1 y el 2. Y si se genera de afuera algún tipo de paquetería 4, yo la conozco por medio de una ruta por defecto. Entonces vean lo importante de que, por ejemplo, hay áreas que no pueden recibir tipos de paquetería, hay áreas que sí envían y que reciben cierto tipo de paquetería, algunos que no reciben la paquetería 4, otras no reciben paquetería ni siquiera 3, otras pueden enviar paquetería 3 y 5, otras no pueden enviar, entonces lo hacen por medio de una ruta por defecto. Entonces vean lo importante de las configuraciones a nivel de OSPF. Esto es un poco complejo. Ustedes poco a poco lo van a ir aprendiendo en base a lo que vayan haciendo en clase.
en base a cómo vayan configurando. Después de esto, OSPF es bastante extenso, se pueden generar, por decirlo así, VPNs a nivel de OSPF, ciertos links. Por ejemplo, puedo establecer un link de OSPF que pase por medio de un RIP o que pase por medio de un EIGRP o un área que está bastante lejos, que ya es un área conectada, por ejemplo, área 4 tiene conectada área 5 y área 5 tiene conectada área 6. Yo tengo que generar sí o sí un link virtual entre área 5 y área 0 y área 6 y área 0, porque recuerden que todas las áreas tienen que estar conectadas a área 0. Este tema sí se vuelve bastante complejo, el tema de links, por eso no lo metí acá, porque ustedes apenas van a entender cómo funciona OSPF, van a empezar con el profe con el tema de área 0, de cómo se conectan, qué es lo que pasa, después van a entrar a multiárea y si meter acá los links se vuelve muy pesado porque sí es un tema ya bastante complejo para ustedes que apenas están empezando a entender y a ver OSPF. Ahora entramos en un tema muy importante para yo poder configurar este OSPF. Es súper importante la máscara Wildcard, no solo para OSPF, lo hablamos también de listas de acceso que ustedes van a tener que verlo ahí, las ASL. Y es que estas, como les comentaba, las listas de acceso y algunos protocolos de enrutamiento hacen uso del concepto de esta máscara conocida como wildcard o comodín. Y es que aunque parece similar a la máscara de red, la máscara de wildcard es como la inversa a esta máscara de red y las porciones de bit establecidas en uno en la máscara wildcard coinciden con el bit correspondiente de la máscara de red que no serán tomados en cuenta por el router. Entonces es muy importante que entendamos que una máscara de red normal, el uno es el que manda, el bit que está encendido, el que es uno. Cuando hablamos de una máscara wildcard, el bit que está en cero es el que manda. Se da esto a la inversa, es un poquito complejo de entender, pero ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo ahí cómo funciona. Y es que una máscara wildcard de 000255 coincide con el número de rango de 0255 que aparezca en el cuarto octeto de una dirección IP. Una máscara wildcard de 0.0.3.255 coincide con cualquier dirección IP entre el 0 y el 3 del tercer octeto y cualquier número en el cuarto octeto. Las máscaras wildcard permiten que el administrador de red especifique, por ejemplo, rangos de direcciones. Entonces vamos a ver que en los protocolos de enrutamiento como SPF se debe especificar la red o subred que quiere publicar con exactitud haciendo uso de las máscaras wildcard y haciendo coincidir los bits en cero con la parte correspondiente de la porción de red o de su red para que sean tomados en cuenta los bits en uno para la parte de host que el router ignore. Entonces vean qué importante. Si tenemos una máscara 255, 255, 240, para yo poder descubrir la wildcard, tengo que restarle 255, 255, 255, 255. Entonces, al final, aquí va a quedar un 0, 0, 0, 15. Esa va a ser mi máscara wildcard. Guárdense eso porque eso les va a funcionar siempre que vayan a hacer una lista de acceso y que vayan a hacer una configuración en OSPF. Siempre van a necesitar de la máscara wildcard. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de configuración de un OSPF simple. Yo entro al Configure Terminal, pongo una instancia de OSPF. Esto es un ID que puede ser hasta 65.000 y un poco más, no tengo el número exacto, que son procesos. Eso es el número de proceso a nivel del router. Y como ven, aquí yo publico las redes que quiero que se vean a nivel de OSPF. Y ya después de que las pongo, coloco la máscara a nivel de wildcard, la pongo a la inversa, a la máscara normal y le indico la área. Yo puedo poner acá área 2 stub, área 2 stub no summary, área 2 NSSA. Y así creo los tipos de área siempre y cuando tenga en cuenta qué mensajería voy a utilizar, porque inclusive
el término de área sirve hasta para filtrar. Si yo no quiero recibir paquetería externa dentro de esa red, la elimino con una red tipo NSCA. Yo solo quiero que dentro de mi router se genere, dentro de mi área, por ejemplo, área 51 está configurada con NSCA y a partir de ahí yo lo que quiero, más vamos a volvernos un momento, yo quiero que esta área 7, que es Total Stubby Not Stubby, yo quiero que esta área simplemente no reciba paquetería externa del resto de la red de OSPF. Quiero que sí se genere aquí interna porque ocupo que vean el RIP que tengo conectado, pero no quiero recibir ese tipo de paquetería. Entonces, yo sí redistribuyo mi RIP hacia el resto de la demás gente porque sí quiero que los demás la vean, pero yo no quiero recibir actualizaciones a nivel de paquetería 5 ni 4. Entonces, automáticamente yo puedo enviar, no recibo y genero filtros a nivel de OSPF a través de estas áreas. Estas áreas tienen que ser muy bien pensadas y entender qué tipo de LSA va a llegar y qué tipo de LSA no me va a llegar. Y para una configuración de OSPF multiárea, pues acá vemos cómo establecemos el tema de la multiárea para que pues los routers sepan que tienen conectados un camino hacia área 0 y un camino hacia área 99. Entonces es sumamente importante siempre que exista una conexión a área 0. Siempre. Y esto sería el tema del día de hoy. Básicamente lo que es OSPF es bastante extenso, es complicado y poco a poco ustedes van a ir entendiendo. No es que hoy van a entender todo el funcionamiento de OSPF, con el profe ustedes van a trabajar en topologías, poco a poco ir metiendo otros tipos de áreas, viendo cómo es que funcionan este tipo de LSA, si es necesario que se establezca la ruta por defecto o no. Entonces vean qué importante es este tema de OSPF y todo lo que conlleva.